Para quienes tienen entre 18 y 30 años y están pensando seriamente en independizarse, el análisis que vamos a hacer hoy probablemente resulte un poco incómodo. Porque, a ver, durante años nos han vendido una idea que parecía muy simple y lineal. Tú estudias, trabajas, ahorras un poco y en algún momento lógico de la vida llega la hora de irse de casa. Pero la realidad es que de cara a 2026, para muchísimos jóvenes en España, esa fórmula tradicional se ha roto por completo. Fijaos en estos números, porque asustan. Según los últimos datos del Observatorio de Emancipación, apenas un 14,5% de los jóvenes de 16 a 29 años ha conseguido emanciparse. Y el motivo es brutal. Si una persona joven quiere alquilar sola, el alquiler medio puede suponer nada menos que el 98,7% de su salario. Una auténtica locura. Dicho de la forma más simple posible, esto no es una falta de disciplina o de ganas. Es que directamente las matemáticas no salen. Y ojo, este análisis de hoy no va de soltar el típico "no hay que independizarse", para nada. Va de algo mucho más útil para todos. Vamos a ver cómo saber si es realmente posible irse de casa sin caer de lleno en una trampa financiera. Y bueno, justo antes de entrar de lleno en los datos, si os resulta útil desgranar la realidad económica para tomar mejores decisiones, os invito a suscribiros al canal. Ya sabéis que aquí, en Aprendiendo a Largo Plazo, analizamos empresas de todo tipo, siempre con un enfoque value. Es decir, intentamos entender muy bien el negocio, los números, los riesgos y el precio real que se paga. Y también explicamos conceptos financieros clave que nos ayudan a entender cómo funciona todo esto. Así que hoy no vamos a mirar solamente la superficie de la vivienda, vamos a mirar exactamente qué hay debajo. De hecho, al final de este vídeo os van a quedar clarísimas tres cosas. Primero, porque independizarse se ha vuelto tan increíblemente difícil incluso para gente que tiene trabajo a tiempo completo. Segundo, cuál es ese gran error de cálculo que cometen muchos jóvenes al plantearse pagar un alquiler. Y por último, la regla práctica definitiva que debéis utilizar antes de firmar ningún contrato para no descubrir, cuando ya es demasiado tarde, que vivir solo os deja con cero margen económico. Vamos con el dato que resume perfectamente el problema de base. Hoy en día, el alquiler medio ronda los 1.176 euros al mes. Sin embargo, el salario medio de una persona joven, según estos mismos datos oficiales, se queda en unos 1.191 euros. Es decir, intentando alquilar una vivienda sin compañeros, literalmente, todo el sueldo se iría de golpe en pagar al casero. Y claro, al ver esto, alguien podría pensar, bueno ya, pero es que nadie se va solo hoy en día. La gente comparte piso. Vale, es un punto justo. Compartir piso cambia bastante el cálculo. Actualmente, el precio mediano de una habitación ronda los 400 euros, lo que vendría a ser un 33,6% de ese sueldo joven medio. Oye, muchísimo mejor que un 98%, desde luego. Pero mucho cuidado con esto, porque ese 33,6% es única y exclusivamente el derecho a usar una habitación. Luego hay que sumar la comida, el transporte, la factura de la luz, el internet, el móvil, algo de ocio, imprevistos varios, ropa, el dentista, igual algún viaje, formación y con mucha suerte algo de ahorro. Y aquí es donde empieza la parte verdaderamente importante de este análisis. Independizarse no consiste simplemente en poder pagar el alquiler. Consiste en poder pagar el alquiler y seguir teniendo vida financiera. Y esto nos lleva de cabeza al gran error de mirar solo la cifra del alquiler. Vamos a imaginar un caso muy común. Se cobran unos 1.200 euros netos al mes. De repente aparece una habitación apañada por 450 euros. Lo primero que uno piensa es, perfecto, las cuentas salen, se puede pagar sin problema. Pero claro, a esos 450 euros después hay que sumarles el coste de la vida real. Ponle 250 euros mínimos de comida, unos 60 en abono de transporte, móvil e internet otros 40. Suma la parte de luz, agua y gastos de la casa, 80 euros más. Gimnasio, algo de ropa o un ocio muy básico, pongamos 150. Y por supuesto, dejemos unos 100 euros para imprevistos. Y de repente te das cuenta de que esos 450 euros iniciales no eran el problema completo, ni mucho menos. Eran solo la puerta de entrada al gasto. Por eso, la pregunta correcta que hay que hacerse jamás debe ser ¿puedo pagar este alquiler? La verdadera pregunta que importa es, después de pagar este alquiler, ¿me queda algún margen? Porque, pensadlo bien, vivir sin margen significa que cualquier imprevisto te destroza el mes por completo. Una reparación del coche, un despido inesperado, una pequeña mudanza o simplemente un mes donde suben los precios del súper. Una boda a la que hay que ir, un billete de tren de última hora o el portátil que decide estropearse justo ahora. Y cuando no hay margen para absorber esto, es cuando se empieza a financiar la vida con pura ansiedad, tirando de deuda o pidiendo ayuda a la familia. Y seamos sinceros, eso no es una independencia completa, es lo que podemos llamar una independencia frágil. Por eso mismo, quedarse en casa no siempre es un fracaso. Y aquí de verdad tenemos que romper una idea que se ha vuelto tremendamente tóxica en nuestra sociedad.
Muchísima gente siente que si sigue viviendo bajo el techo de sus padres a los 25, a los 28 o incluso a los 30 años, de alguna forma está fracasando en la vida. Pero ojo, porque los datos fríos dicen otra cosa. En España, la edad media de emancipación ya está por encima de los 30 años, mientras que la Unión Europea está más cerca de los 26. Y no, esto no significa que todos los jóvenes españoles sean menos responsables o más vagos. Lo que significa es que el entorno económico es radicalmente distinto. El coste de la vivienda pesa muchísimo más, los salarios no han subido ni de lejos al mismo ritmo, y al final el apoyo familiar se ha convertido en una ventaja económica sencillamente brutal. Y aquí es donde viene la parte incómoda del análisis. Si las circunstancias te permiten vivir en casa durante un tiempo, ahorrar de forma agresiva y construir un buen colchón financiero, puede que eso no sea retrasar tu vida, como muchos piensan. Puede que en realidad sea comprar opciones. Porque la abismal diferencia entre salir de casa con 500 euros ahorrados o salir con 6.000 euros en el banco no es solamente una cifra de dinero, es tranquilidad absoluta, es tener el poder de decirle que no a un mal trabajo, es poder cambiar de ciudad si surge la oportunidad, es poder aguantar una mala racha sin pánico. En definitiva, es no tener que volver a casa de los padres a los 3 meses porque una simple factura dejó la cuenta bancaria cero. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo saber si realmente es el momento de independizarse? Bueno, no hay una regla que sea absolutamente perfecta, pero sí que existe un filtro práctico muy útil. Antes de dar el salto, conviene pasar por estas 3 pruebas. Prueba número 1. Asegurarnos de que el alquiler no se coma más de 1/3 de los ingresos netos. A ver, no siempre va a ser posible, sobre todo en grandes ciudades, pero irse muy por encima de ese porcentaje es entrar directamente en zona de riesgo. Prueba número 2. Tener un colchón mínimo antes de firmar nada. Lo ideal sería tener guardados entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Y si eso parece totalmente imposible de alcanzar, al menos hay que intentar no salir con la cuenta al límite, porque mudarse ya cuesta bastante dinero de por sí. Fianza, mes de entrada, comprar algún mueble, transporte, cosas pequeñas que sumadas son una barbaridad. Y la prueba número 3. Simular la vida independiente durante 3 meses. Esto es un ejercicio muy simple pero súper efectivo. Viviendo todavía en casa, prueba a separar cada mes exactamente lo que pararías de alquilar, de comida y de gastos. Y no lo toques, apártalo en otra cuenta. Si durante 3 meses seguidos eres capaz de vivir con lo que sobra sin ahogarte, es una excelente señal. Pero si no es posible hacerlo desde la comodidad de casa, te aseguro que fuera va a doler muchísimo más. Sé que es una prueba bastante incómoda, pero creedme, es 1000 veces mejor fallar en este simulacro que fallar cuando ya tienes un contrato firmado, has pagado una fianza y tienes toda la presión del mundo encima. Y luego está el otro gran tema, el de comprar. Porque claro, muchas veces aparece el clásico pensamiento de «Vale, si alquilar es tirar el dinero a la basura, entonces me compro una casa y listo». Pero no nos engañemos, para una persona joven, lanzarse a comprar tampoco es la salida fácil. Mirad los datos del mercado actual. El precio medio de una vivienda libre ronda ahora mismo los 223.000 euros. Y de nuevo, basándonos en los datos del observatorio, una persona joven tendría que dedicar más de 15 años de su salario íntegro, euro a euro, solo para pagar esa vivienda. Y tardaría más de 4 años de ahorro total solo para lograr reunir la famosa entrada. Y ojo, que estamos hablando sin contar los impuestos, los gastos de notaría, amueblar la casa, la cuota de la comunidad, el mantenimiento constante o el impacto brutal de los tipos de interés. A ver, comprar puede tener todo el sentido del mundo en algunos escenarios concretos, pero desde luego no es automáticamente mejor que alquilar. De hecho, meterse a comprar sin tener un buen margen financiero también puede ser una trampa peligrosísima, porque esa hipoteca que sobre el papel parecía súper barata, se puede convertir rápidamente en una cárcel si te obliga a quedarte atado a una ciudad, a aguantar un trabajo que odias o a mantener una vida que en el fondo ya no deseas. La vivienda, más allá de los números, no es solo una inversión económica, es una decisión de libertad vital. El alquiler suele tener muy mala fama por aquello de que no construyes patrimonio. Ya, pero para una persona joven, el alquiler tiene algo muy valioso. También te compra flexibilidad. Te permite cambiar de ciudad sin dramas burocráticos, probar distintos trabajos, compartir pisos si lo necesitas para ahorrar, vivir más cerca de la oficina para reducir tiempo de transporte, o simplemente te permite no atarte a una deuda gigantesca demasiado pronto. El problema real no es el hecho de alquilar en sí. El verdadero problema es alquilar un sitio que te deja completamente sin capacidad para ahorrar, para invertir, para seguir formándote o para moverte si lo necesitas. Justo ahí es donde el alquiler deja de ser una solución útil y se convierte en una trampa de la que es difícil salir. Por todo esto, el debate real no debería ser alquilar o comprar. La decisión que verdaderamente importa es preguntarse, ¿qué opción me va a dejar más margen para construir mi vida durante los próximos años? Entonces, ¿qué podemos hacer antes de dar ese paso definitivo? Para buscar esa ansiada independencia en 2026 sin estrellarnos en el intento, hay 5 cosas fundamentales que debemos revisar. 1. Calcular el sueldo neto real que nos llega al banco, olvidándonos del bruto.
2. Presupuestar absolutamente todos los gastos y no quedarnos cegados solo con la cifra del alquiler. 3. Contar con un colchón de seguridad previo que debería ser innegociable. 4. Evitar a toda costa que la mudanza dependa de endeudarnos con préstamos al consumo. Y 5. Si toca compartir piso, no hay que verlo jamás como un fracaso personal. Todo lo contrario, puede ser una etapa estratégicamente muy inteligente para ganar ese margen financiero que tanto necesitamos al principio. Y sobre todo, hay algo vital en todo este proceso. No podemos convertir la presión social en una decisión financiera precipitada. Que tu entorno o tus amigos se vayan de casa no significa que haya que hacerlo inmediatamente. Que algún gurú en redes sociales diga que a los 25 años todo el mundo debería estar viviendo solo, no significa que él vaya a venir a pagarte a ti la fianza del piso. Y el hecho de que la familia te esté preguntando constantemente por fechas, bueno, eso no cambia los números de tu cuenta bancaria. Independizarse sigue siendo un objetivo totalmente válido, por supuesto que sí. De hecho, para muchísima gente es una parte fundamental del proceso de crecer. Pero en el contexto de 2026, independizarse bien y con solidez requieren muchísimo más que simples ganas. Requiere tener la valentía de mirar los números de frente. Porque si lo pensamos fríamente, la verdadera independencia no consiste en conseguir pagar un alquiler a duras penas y luego pasarte la vida con el miedo en el cuerpo a que llegue el día 20 del mes. La independencia real es, pura y simplemente, tener margen. Hablo de margen real para poder ahorrar algo cada mes. Margen para poder equivocarse en una decisión sin que sea el fin del mundo. Margen para poder cambiar de rumbo si las cosas no van bien. Y sobre todo, margen para tener el poder absoluto de decir que no cuando hace falta. Así que la próxima vez, antes de agobiarse preguntando ¿cuándo me voy de casa?, quizá la pregunta más inteligente que nos podemos hacer sea otra muy distinta. ¿Qué decisión financiera me va a dar más libertad real dentro de un par de años? Y bueno, a veces la respuesta correcta será hacer las maletas e irse. Otras veces, la mejor jugada será buscar compañeros y compartir. Y a veces, aunque cueste o duela admitirlo frente a los demás, la mejor decisión será esperar un poco más de tiempo, para no salir corriendo hacia una vida que al menos hoy por hoy todavía no se puede sostener.